Soy Andrea Horta, soy la directora de la Comisión de Mediación y Arbitraje de Canaco y el día de hoy le damos la cordial bienvenida a un evento más. Hoy vamos a hablar de exhibición documental Inferencias Negativas en Arbitraje Internacional y estamos muy contentos de tener como participantes en este evento desde París a Elena Gutiérrez, a Juan José Iturbe y a Francisco González de Cosío. Y sin más, le voy a dar las gracias también por el apoyo en la coordinación de este evento al secretario general adjunto de Canaco, Juan Carlos Mundo, quien va a presentar a nuestro moderador del día de hoy, el licenciado Juan José Iturbe. Muchísimas gracias, Juan José, Elena y Francisco. Y Juan Carlos, te dejo el micrófono. Muchas gracias. Gracias. Únicamente para comentario de todos los participantes y los ponentes, esta edición se grabará para posteriormente subirse a la página de internet. Tengo el gusto de presentar al licenciado Juan José Iturbe López, quien actualmente es socio en Malpica Iturbe, Bug y Paredes. Fue egresado de la Escuela Libre de Derecho, es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, asimismo es profesor de Contratos, Títulos y Operaciones de Crédito en la Universidad de Anáhuac. Es miembro de la International Bar Association, es litigante en diferentes materias, principalmente en materia mercantil, y es reconocido por diferentes instituciones como uno de los mejores abogados. Tengo el gusto de presentarlo y le cedo el uso de la voz. Muchas gracias a todos, buenos días y sobre todo buenos días a todos nuestros participantes que nos acompañan a través de la plataforma. Un gusto compartir este panel. Gracias Andrea, gracias Juan Carlos y pues es un placer estar con Francisco y con Elena. La verdad es un motivo de celebrar que la Canaco a través de su comisión de mediación y arbitraje abra estos espacios pues de altísimo nivel, no solo por los participantes, sino por la metodología, ejercicios didácticos y académicos con lo que se busca promover y difundir la cultura del arbitraje tanto doméstico como internacional. Un poquito para llevar el orden del día, voy a pasar a la presentación de nuestros invitados, que no solo son nuestros invitados, son amigos de la Canaco, de nuestra comisión, y son dos profesionistas con una amplia experiencia y en materia de arbitraje. En primer lugar, me permito leer una semblanza breve de Elena. Es breve porque todavía no trae todo pues, su contenido, pero Elena Gutiérrez García de Cortázar es abogada con más de 20 años de experiencia en arbitraje internacional. Está admitida a la práctica en los colegios de abogados de París y de Madrid. Es licenciada en Derecho y Ciencias Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas, España. Actúa como árbitro bajo las reglas de la ICC, de la CCL, de la ICDR. Ha participado en la Corte de Arbitraje de Madrid. Ha sido presidente del Tribunal Arbitral, árbitro de emergencia, árbitro único. Y desde luego su práctica incluye participaciones en disputas de este tipo relacionadas con las materias de construcción, infraestructura, energía, compraventa internacional y muchas otras actividades académicas. Muchas gracias, Elena, por tu participación en este foro. Nuestro otro invitado es el doctor Francisco González de Cosío. Tiene un doctorado por la Universidad de Chicago. Tiene una maestría en negocios por la Harvard Business School. Tiene una maestría en leyes por la Universidad de Chicago y es licenciado en Derecho egresado de la Universidad Iberoamericana. Francisco ha sido árbitro en más de 150 casos, muchos de ellos relacionados con construcción, energía, corporativo e inversión doméstica e internacional. También Francisco es abogado asesor, particularmente en las materias que antes mencioné, infraestructura y energía. Y por la parte creativa, también Francisco ha publicado y escrito 11 libros en materia de arbitraje y alrededor de 200 artículos sobre la materia. Estamos muy contentos y te agradecemos, Francisco, por estar con nosotros
en este día. Sin más preámbulo, me gustaría pasar a una introducción muy breve porque aquí los expertos son Francisco y Elena, pero únicamente recordar, el tema es la exhibición documental e inferencias negativas en arbitraje internacional. Desde mi punto de vista, yo creo que se trata de un tema importante, ya que se va específicamente a la producción de pruebas documentales que las partes contendientes pueden ofrecer en un procedimiento arbitral. Como ustedes saben, en la práctica arbitral los documentos pueden estar en poder de las partes, pueden estar en poder de la parte contraria y también pueden estar en poder de terceros o mezclado. En esa dinámica y de cara al tribunal arbitral como el conductor del procedimiento, pues se pueden presentar una serie de situaciones y una serie de resoluciones que el tribunal arbitral tendrá que ir dictando, y eso es precisamente lo que Francisco y Elena nos van a platicar, muchas cosas de carácter práctico, supongo, y ver cómo este tema lo aterrizamos precisamente en esa dinámica. Un poco en beneficio de cuál va a ser nuestra mecánica, se le dará el uso de la palabra a Elena para que nos platique sobre el tema. Después, Francisco tendrá su oportunidad. Después se decidió que hiciéramos una intervención cruzada, de tal manera que la exposición de Elena sea enriquecida por Francisco y viceversa, y de tal manera que tengamos pues, un panorama mucho más amplio. Tenemos una participación, después de esta participación cruzada, abriremos unos minutos para que los dos árbitros, los dos panelistas comenten. Tendremos preguntas, tenemos mucha participación del público, los invitamos a estar activamente enviando mensajes, preguntas. Sería muy bueno que pudiéramos hablar y comentar todas, pero por cuestiones de tiempo trataremos de escoger algunas y al final haremos el cierre con las conclusiones. Pues empezamos, si les parece bien, Elena, Francisco, con este tema, y por favor, Elena, tienes el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Juan José, tanto por la amable presentación. También gracias a Canaco y a Andrea y a Juan Carlos por pensar en mí y permitirme compartir este tiempo con vosotros y con, por supuesto, la gente que amablemente ha tenido a bien conectarse este mediodía mexicano, ya ocaso de la tarde en París. Voy a centrar mi exposición dentro del tema que se ha elegido, que es exhibición documental e inferencias negativas, en precisamente qué pasa cuando efectivamente una de las partes ha solicitado un documento que está en posesión de la otra parte, el tribunal arbitral ha considerado oportuno, pertinente y útil que efectivamente se proceda a esa exhibición documental y, sin embargo, la parte requerida a plantear o a aportar al procedimiento una particular prueba, normalmente, y me voy a centrar en la prueba documental, se niega a hacerlo. Una vez que se ha opuesto o no habiéndose opuesto, esa dice que no la aporta o directamente no la aporta o aporta una cosa que no es lo que se le ha pedido. ¿Qué herramientas, qué pasa entonces? ¿Qué herramientas tenemos los árbitros, si alguna, para afrontar esta situación? Y para que me puedan seguir ustedes mejor, porque tengo la tendencia, eso me dice todo el mundo, de hablar demasiado rápido, especialmente para algunas latitudes, me van a permitir que comparta con ustedes una pequeña presentación que he preparado a estos efectos. Les voy a pedir que me digan si la ven. Sí la podemos ver, Elena. ¿La pueden ver? Perfecto. No sé si me están viendo en modo... No, modo presentación no, pero sí la vemos. Ahora sí la ven en modo presentación. Perfecto, pues entonces continuamos. Estábamos diciendo qué puede hacer un árbitro, cuál es la consecuencia que se prevé en arbitraje internacional cuando tenemos esta situación que les describía. Bueno, pues la respuesta que da el arbitraje internacional
se llama o se puede llamar, ahora veremos por qué digo se puede llamar, inferencia negativa o también conocida como inferencia adversa. Entonces, ¿qué son estas inferencias negativas? Pues son, a mi modo de ver, y a lo mejor Francisco discrepará sobre esto, una forma de razonar legalmente, una forma de razonar ante un silencio injustificado de una de las partes o ante una falta de presentación, como les digo, de una prueba particular que nos falta a pesar de haber sido requerida y que en este caso esa negativa a producirla puede hacer que esa prueba que nos falta se interprete en beneficio de la otra parte o en contra de los intereses de la parte que se niega a aportar esta prueba. Como comprenderán, las inferencias negativas que hemos dicho sobre todo ocurren en el ámbito de la producción o exhibición de documentos, que ya es de por sí una categoría o una forma de probar mucho más cercana al derecho de common law que al derecho civil, con lo cual es más fácil que un common lawyer esté cómodo con las inferencias negativas que lo estemos los que nos hemos formado de forma civilista como forma principal de nuestra formación jurídica. ¿Por qué existen las inferencias negativas? ¿Qué persiguen las inferencias negativas? Bueno, pues yo he diferenciado un objetivo principal, un objetivo colateral y un no objetivo. ¿Para qué sirven y para qué no sirven las inferencias negativas? ¿Cuál es el propósito de la inferencia negativa? Bueno, pues permitir que una parte pueda probar su paso cuando la prueba clave o la prueba relevante para ello no está bajo su control, sino está bajo el control de otra parte que, como hemos dicho, la tiene retenida injustificadamente. Con lo cual, se trata de un, hemos dicho, razonamiento jurídico que permite extraer consecuencias negativas para la parte que se niega a aportar una prueba con el propósito de permitir a la otra parte probar su caso. Cuidado, porque con una inferencia negativa no invertimos la carga de la prueba. Aquí hay gente que piensa que sí, yo considero que no hay una inversión de la prueba, no hay una disminución del estándar de prueba que tenemos que aplicar y que lo determinarán las normas que rijan en el arbitraje. Pero sí hay una toma de conciencia y una consecuencia que se tiene que anudar precisamente para no dejar a la parte normalmente demandante o a la parte demandada en función de quién quiere probar, huérfana de prueba, un mecanismo que permite unir dos puntos que ya tenemos un punto A que ya se ha acreditado en el procedimiento, tenemos un punto B que ya se acredita el procedimiento, pero el puente que uniría A y B nos falta. ¿Por qué? Porque es esa prueba que no nos ha aportado. Con lo cual, como dicen los ingleses, realmente las inferencias negativas nos permiten establecer ese nexo de unión y funcionar como relleno de espacios vacíos o de ausencias, como digo yo. Los ingleses lo dicen mejor, lo dicen como un gap, como gap filler. Con lo cual hay una presunción en contra de la parte que retiene la prueba a la que haya sido obligada o a que haya sido ordenada a apartarle y en favor de la parte que la ha pedido para poder llegar a conclusiones jurídicas, para poder, como decíamos al principio, razonar legalmente de forma coherente. Pero eso, insisto, no implica que haya una inversión de la carga de la prueba, no implica que ahora el que debe probar deje de tener que probar y se invierte, ni tampoco implica que una inferencia negativa pueda tenerse como una prueba directa. Yo creo que hay bastante consenso en que funciona más como una prueba de presunciones, que ya no suena más a los civilistas. La prueba de presunciones sí aparece en casi todos los códigos procesales civilistas. Y para que nos entendamos, yo creo que la inferencia negativa funciona mucho como una prueba de presunciones y por lo tanto no puede oponerse a hechos que sí constan probados en el expediente arbitral. ¿Cuál es el objetivo secundario? Ya les adelantaba yo que iba a hablar de un objetivo principal, que acabamos de hablar, de rellenar ese hueco, de establecer esa relación que si no, no podríamos hacer, porque no tenemos esa prueba. Pero hay un objetivo secundario, evidentemente, como se pueden imaginar, si yo me someto a un sistema que prevé producción de documentos o exhibición documental y sé que si no produzco se me puede aplicar una inferencia negativa en contra de mis intereses, pues tendré mucho más un incentivo para cumplir con una orden de un tribunal arbitral a producir una solicitud de documento por lo que pueda pasar. Con lo cual, otro de los objetivos que tiene la inferencia negativa o la mera existencia o probabilidad de que se adopten inferencias negativas es incentivar el cumplimiento de la solución de la exhibición documental.
¿Para qué no sirven las inferencias negativas? Para castigar a la parte. No se pretende castigar a una parte reunente a acatar una orden del tribunal y a producir un documento. Hay otros mecanismos, si puede ir el reglamento lo permite la ley 2023, sobre todo la condena en costas, que en casi todos los reglamentos permite tomar en consideración la conducta procesal de la parte a los efectos de su determinación en las costas procesales. Pero no queremos castigar a nadie. Las inferencias negativas no pretenden castigar a la parte, pretenden poder establecer un hiperlógico, un razonamiento lógico que no podemos hacer sin esa prueba que no aparece en el procedimiento por voluntad de una de las partes que se niega a entregarla. ¿Cuándo tiene un árbitro competencia para adoptar una inferencia negativa? Bueno, pues como con todo, la jurisdicción de los árbitros nos puede venir dada una vez establecido un convenio arbitral, o por la lex arbitri, que es rarísimo, ya se lo digo, yo solo conozco una ley, hoy me ha tocado aplicar una ley que permite expresamente la adopción de inferencias adversas o inferencias negativas, que es la ley inglesa, porque como ya decimos, este sistema tiene más que ver o es más espejo del sistema anglosajón que el sistema civil. Puede aparecer en el convenio arbitral, normalmente no aparecen, los convenios arbitrales no son tan sofisticados, puede que aparezca en el reglamento del arbitraje al que nos hemos sometido, si estamos hablando de arbitraje institucional, lo van a encontrar en la London Court, lo van a encontrar en reglamentos muy de common law, pero en general los reglamentos más utilizados no prevén específicamente la posibilidad de que los árbitros podamos adoptar inferencias negativas, y eso nos lleva a las reglas de la IVA sobre práctica de prueba en arbitraje internacional, que es la que normalmente regula la inferencia negativa junto con la exhibición o producción de documentos, en este caso en su nuevo artículo 9.6, porque acaba de ser modificadas las reglas de la IVA sobre práctica de prueba en arbitraje internacional en el 2021, pero dice lo mismo que decía antes, y que generalmente, como seguro conocen mejor que yo, son incorporadas al procedimiento arbitral por voluntad de las partes, o bien en el convenio arbitral, que hace una referencia directa a que resultan de aplicación, porque no dejan de ser soft law, o bien normalmente en la OP1, en la orden procesal número 1, o el acta de emisión, o como la quieran llamar, pero el acta en donde se regula las normas del procedimiento. Ahí es donde en el 99% de los casos, por lo menos en mi experiencia arbitral, encontramos la apoyatura para que un árbitro pueda adoptar una inferencia negativa, que va a ser asumiendo las reglas de la IVA sobre práctica de prueba en arbitraje internacional como parte de las reglas procesales que van a regir el procedimiento. Adoptar una inferencia negativa es algo complicado, es algo drástico de alguna manera, porque te estoy adivinando lo que dice un documento que no he visto. Y esto es algo que los árbitros hacemos con mucho cuidado. Y por eso, a pesar de que ni el artículo 9.6 de las reglas de la IVA, que como les digo es normalmente en el que nos da a dar el pistoletazo de salida o la capacidad de adoptarlos, guarda silencio. Yo he criticado muchísimo al comité de la IVA, del subcomité de la IVA, que no hayan aprovechado las nuevas reglas de la IVA en práctica de prueba para extender un poquito, dar alguna pista sobre cuándo un árbitro puede o qué requisitos deben concurrir para que un árbitro con comodidad pueda adoptar una inferencia negativa. Pero sí tenemos experiencia de alguna jurisprudencia arbitral y sobre todo el estándar que normalmente estamos aplicando los árbitros viene directa o indirectamente del tribunal de las US Iran Claims, que sí que ha tenido oportunidad de elaborar en varias jurisprudencias, que es pública y por eso todos adoptamos ese estándar. ¿Cuáles son normalmente los requisitos que deben concurrir para que un árbitro pueda adoptar una inferencia negativa? Por supuesto, el primero es que la parte haya tenido oportunidad de oponerse a la producción de documento. Una parte pide un documento contra el vicio de pedir, la virtud de no dar. Yo pido la producción de un documento y la otra parte ha tenido que tener la oportunidad de decir no, ese documento no es procedente, no es útil, no es pertinente, o por las razones por las que uno se puede oponer a las producciones de documentos. Además, tiene que o no haberse opuesto a la producción de ese documento o haber sido ordenado explícitamente a producirlo por el tribunal arbitral. Huelga decir que evidentemente el documento solicitado y no entregado tiene que ser relevante para el caso y útil para el resultado tiene que ser útil para que los árbitros podamos decidir. Tiene que haber un grado razonable de certeza sobre qué diría ese documento en caso de haber sido
aportado, y para mí estos son los dos requisitos más importantes, los que voy a decir ahora y que generalmente son los que no se cumplen. La parte que solicita la inferencia adversa o inferencia negativa debe presentar evidencia prima facie sobre el hecho que quiere que se establezca, y además me tiene que decir qué es exactamente que quiere que infiera. No vale decir, usted no ha aportado el documento, entonces infiera lo que usted, lo que usted considere. No, no, no. No, no, no. Aquí nos tenéis que ayudar, a las partes tienen que ayudar a los árbitros. Tienen que decirle exactamente qué considera que se podía haber probado de haber sido aportado ese documento, qué contenido tenía y por qué es relevante a efectos de qué hecho. Y esta identificación de forma precisa es donde normalmente los árbitros nos encontramos menos apoyados por las partes. Hay muchas solicitudes de inferencias negativas, cada vez que una parte no exhibe hay una solicitud de inferencia negativa, pero la tiene que aterrizar, la parte la tiene que aterrizar para que el árbitro pueda efectivamente adoptar esa inferencia negativa. Vamos a la práctica. ¿Qué hacemos los árbitros? Tenemos este poder, si las reglas se aplican, nos lo han hecho bien, han aplicado los requisitos que consideramos que tienen que aplicar. ¿Realmente los árbitros utilizamos este método? ¿Aplicamos inferencias negativas? Bueno, pues hay varios estudios, sobre todo analizando casos CCI, sobre todo hay un estudio de Simon Greenberg analizando 34 laudos arbitrales, que sugiere que no es tan común que un árbitro sobre papel, porque vamos a distinguir entre lo que dice el árbitro y lo que piensa el árbitro y cómo le influye el árbitro. Ya saben que normalmente los árbitros decidimos por 10 razones, 9 de las cuales nunca las saben las partes. Pues esto es lo mismo. Una cosa es, estamos hablando de inferir negativamente en el laudo por escrito y de forma expresa. Hay una reticencia de los árbitros a hacerlo. En el estudio al que mencionaba, en menos de un 20% de los casos efectivamente se hizo una inferencia negativa. Y casi nunca, yo no lo he visto nunca, ni he leído que alguien lo haya hecho, no digo que no existan, pero yo no lo conozco, que el laudo se base exclusivamente en una inferencia negativa. Generalmente hay muchísima prueba que obra en el expediente documental, testifical, pericial, que van a apoyar, y si se hace esa inferencia, se hace en apoyo a otros hechos que ya vienen planteados. ¿Por qué los árbitros no queremos hacer inferencias negativas? Porque hay un temor a que el laudo tenga problemas de anulación o que no pueda ser ejecutado o reconocido. La obligación del árbitro, por supuesto, es de medios y no de resultado, pero es dictar laudos que no sean susceptibles de anulación y que sean plenamente ejecutables. Con lo cual, el árbitro responsable va a tener muchísimo cuidado y va a intentar proteger el laudo contra viento y marea, siendo ese viento y marea intenciones de anular el laudo o de oponerse a su reconocimiento o a su ejecución. Por eso los árbitros son renuentes. He tenido ocasión este año de hablar varias veces sobre este tema, entonces ya para poder decir algo nuevo y no remitirme a estudios de otros, he hecho mi propia encuesta en los árbitros más que conozco, también para buscar la perspectiva regional latinoamericana, que es donde yo casi siempre arbitro, más de 2/3 de mis casos tienen que ver con la región, y he preguntado a muchos árbitros si en su carrera profesional han adoptado una inferencia negativa. Y tengo que decir que los resultados confirman este estudio del señor Greenberg. Casi siempre, cuando he preguntado, la primera reacción es ¡puf! Si puedo evitarlo, no voy a inferir negativamente, voy a intentar buscar otra prueba, pero yo creo que esto está cambiando y cada vez más de lo que yo pensé, los árbitros están animándose a utilizar esta herramienta. Hay que tener cuidado cuando digo que los árbitros somos reticentes a inferir negativamente. Eso no significa que la negativa producción de un documento que ha sido ordenado por el tribunal no tenga ninguna consecuencia. Por supuesto, va a afectar la forma negativa o positiva en la que los árbitros van a valorar la prueba. Lo que pasa es que van a ser parte de esas 9 razones que no se plasman en un laudo. Les cuento mi experiencia profesional. Si me preguntan a mí, a mí misma también me hice esta pregunta, la misma que hice en esta encuesta en la que pregunté a más de 40 árbitros, y la respuesta es: he inferido negativamente sobre papel. Iba a decirles una vez, ahora ya tengo que decirles 2 veces porque acabo de dictar un laudo en las que he convencido a mis coárbitros
para inferir negativamente, y les cuento los dos casos, se los voy a entender, sobre todo uno. En un caso de construcción hay una cuestión de si la planta no funciona por una cuestión de mantenimiento, por una cuestión de operación o por una cuestión de diseño. Es un caso que seguro que Francisco ha tenido muchísimos de lo mismo. La mantenimiento, ¿dónde está el problema? ¿En quién lo opera, en quién lo mantiene, en quién lo diseñó en primer lugar? ¿Por qué la planta no está teniendo los rendimientos esperados? Y en este caso, una de las partes dice: usted no mantuvo bien, y además no mantuvo según contrato, no hizo los mantenimientos como tenía que hacerlos, que tienen un protocolo muy específico, hay un número de veces, quiero los logs del mantenimiento, quiero el manual de mantenimiento que usted planteó, lo quiero todo. La parte no aporta nada. Ni una, ni dos, nada. Claro, el que está defendiéndose de una acusación de que la planta está mal operada y el que está defendiéndose de una planta de que la planta no está mal diseñada, dice: yo no tengo forma de probar que usted mantuvo bien la planta. Me tiene que hacer una inferencia negativa, porque usted me ha arrebatado el derecho a que yo pueda probar mi caso. Yo puedo alegar que usted no mantuvo, pero usted tiene que demostrarme que mantuvo. ¿Y en qué términos mantuvo? Que hubo un mantenimiento está probado por otras vías. Ahí hicimos una inferencia negativa, sobre todo porque en este caso la forma de mantener y la periodicidad que nos hubiese dado los logs y el diario de a bordo, como lo llamo yo, era fundamental. Y ahí hicimos una inferencia negativa. Por supuesto, no basamos todo el laudo en esto. Esto fue no a más, pero si había otros, por si acaso a alguien se le ocurre intentar anular el laudo. Pero la sede de esta, para que lo sepan, también es verdad que influyó que la sede de este arbitraje, aunque era un proyecto en Latinoamérica, era París. Y lo digo por lo que voy a decir a continuación. Como se me está acabando el tiempo, voy terminando, que me interesa muchísimo oír al profesor González de Costillo. Este miedo que tenemos los árbitros a que nos anulen es un miedo real. Bueno, pues la realidad es que es un poco real porque no hay tanta jurisprudencia. Yo solo he encontrado dos casos, uno nos aplica más a otro, no sé cuántos casos tienen ustedes con sede en Singapur, no creo que muchos, pero seguro que pueden tener casos con sede París, porque es una de las sedes todavía, está cayendo ya la influencia gala, pero todavía es una sede bastante recurrente. Bueno, pues el tribunal, la Cour d'appel de París, en su decisión de 28 de febrero de 2017, que ha sido amplísimamente comentada y además fue confirmada por la Corte de Casación, ante un intento de anulación del laudo por haber que contenía inferencias negativas, dijo que las inferencias negativas no encontrarían el orden público, en este caso internacional, ni el francés, porque las partes habían admitido la aplicación de las reglas de la IVA en la OP1, el caso que contaba yo antes de forma clásica, y que, por supuesto, eran completamente válidas. El truco, y por eso el miedo se mantiene, es, como les digo, que en este caso el tribunal arbitral no solo basó en la condena del laudo en la inferencia negativa, sino en muchas otras pruebas, con lo cual, incluso sin la inferencia negativa, seguramente ese laudo hubiera sobrevivido. Y como les decía, el otro caso que me pareció interesante, por lo menos a efectos dialécticos, es un caso del 2008 del Tribunal Superior de Singapur, que desestima un recurso de nulidad contra un laudo basado justo en lo contrario. Se basó un laudo en el hecho de que no hubiese habido inferencia negativa cuando la parte consideraba que sí la tenía que haber. El Tribunal Superior de Singapur dijo que eso no equivalía a una flagrante violación de la justicia natural, que es el estándar de protección, es como entienden el orden público en Singapur, pero lo interesante es que no entró a valorar si la inferencia negativa valía o no valía en arbitraje, o si el tribunal arbitral tenía competencia para inferir negativamente, lo dio por supuesto. Y en este caso desestimó porque considero que no haber inferido negativamente no te da derecho a anular un laudo. Bueno, y con esto yo concluyo diciendo existe, yo creo que cada vez nos animamos más los árbitros a utilizarlo, hay que tenerlo muy claro cuando uno está pensando no ha aportado un documento al que se ha ordenado aportarlo, y también cómo se pide o cuál es el reglamento que tenemos en nuestro poder para que un tribunal arbitral pueda inferir negativamente a nuestro favor en este sentido. Y con esto le doy la palabra otra vez a Juan José. No sé si la tengo que dar a Francisco directamente o a Juan José, pero desde luego la suelto y les agradezco muchísimo la atención. Gracias, Elena. Muchas gracias. Dos reflexiones rápidas porque lo que queremos es escuchar los
a Elena y a Francisco. La primera es, se explicó con mucha claridad la relación entre la inferencia con la prueba presuncional en materia procesal. Está muy claramente explicado, ¿no? Es un hecho conocido. A partir de un hecho conocido, obtener un hecho desconocido, ¿no? Ahí juega toda la parte de la inferencia. Creo que esto es lo que podría abonar en el uso de las partes, cómo utilizar estas inferencias, porque el estándar de pruebas, como bien lo identificaste, ese sí está regulado de acuerdo a la ley del estado de sede del arbitraje, la ley procesal, pero esto no es otra cosa más que una presunción que se obtiene de esta manera. La otra reflexión rápida es la más delicada y la más interesante, ¿no? ¿Con qué cuidado los árbitros utilizan las inferencias negativas? También me hice a la tarea de preguntarles a algunos colegas árbitros y la respuesta fue la misma que tú mencionas. En el papel hay que tener cautela. Y aquí te cito con mucho respeto, dijiste que las inferencias son una forma de razonar. Y yo agregaría, es una forma de razonar que ilumina el entendimiento del árbitro, la inteligencia, porque al momento de redactar quizá no lo va a poner expresamente en el papel, en el laudo, pero sí va a inspirar su criterio porque ya hay un antecedente de una oposición o ya un antecedente de una contumacia o ya hay un antecedente de una prueba que debería de estar en el caudal probatorio. Entonces, sí es algo que ilumina el entendimiento de los árbitros, no expresamente lo hacen por el miedo que existe hacia los litigantes avesados a buscar las causales de nulidad de los laudos, ¿no? Creo que sí daría pie a alguna, por lo menos a una oportunidad para impugnar o tratar de plantear esta situación de nulidad. Por favor, Francisco, si nos compartes tus impresiones sobre el tema. Claro que sí, muchas gracias, Juan José. Antes que nada, gracias, Canaco, por pensar en mí. Es un placer el acercarme a Canaco. Hace tiempo no tengo una actividad con Canaco y quiero aprovechar la ocasión para celebrar el liderazgo de Andrea Horta de Canaco. Estoy seguro que bajo su batuta va a lograr grandes cosas como está logrando. Y agradecerle a Juan Carlos Mundo siempre, además de su profesionalismo, su amabilidad en temas de arbitraje, en las personas que tenemos casos ante Canaco. Después de la atinada e inteligente presentación que ha hecho Elena, yo me veo obligado a cambiar un poco mi ruta, porque ha agotado el tema, ha dicho todo lo que se debe decir sobre ello, y yo había titulado mi intervención de esta manera, pero no resisto las ganas de cambiar el título a esto: Dancing in the Dark. Y el motivo por el cual quiero titular mis reflexiones de esa manera es porque eso es justamente lo que yo he sentido en muchas situaciones de intercambio documental, pero no solo como árbitro, sino como abogado de parte. Coincidentemente, estoy a la mitad, y les juro que no exagero, de 5 casos en los cuales, por motivos distintos, hay dilemas que surgen con ello. Voy por motivos naturales para un foro de expertos que veo aquí a no abordar lo que está pasando en esos casos, pero sí quisiera hacer un conjunto de reflexiones que una manera distinta de decirlo es compartir un acervo de errores que he cometido o que he compartido con colegas o he visto que se comparten para compartir experiencia con ustedes. Y eso es lo que es la experiencia. Recuerdo cuando George Bush, papá, no el hijo, papá, que era un gran hombre, dijo en una conferencia que la experiencia es lo que obtienes cuando no obtienes lo que quieres. Experience is what you get when you don't get what you want. Y como yo me he sentido así en la oscuridad en muchas ocasiones, yo quisiera defender una idea, que es esta, con una triple ruta crítica, que es esta. La idea es que el intercambio documental, como lo practicamos el arbitraje, es una herramienta maravillosa, pero peligrosa. Es, entre otras cosas, maravillosa porque es una de varias figuras procesales que el orden jurídico arbitral internacional ha ido absorbiendo, si me permiten exponerlo de esa manera, de prácticas de distintas jurisdicciones, llevando las otras jurisdicciones donde no existían. Y el caso de México es un claro ejemplo. No tenemos discovery en México,
Pero el orden jurídico arbitral internacional, si es que aceptan esa nomenclatura, podríamos hablar mucho de si existe este orden, pero si aceptan que existe orden jurídico arbitral internacional, ese orden que arroja una praxis ha generado una forma de hacer arbitraje que ha permitido aprender, permear instituciones jurídicas de distintos países, tomando lo bueno y rechazando lo no. Y este es un caso de ello. Hay otros, hay el interrogatorio, hay las medidas ex parte, hay un mundo de figuras que no voy a abordar, pero lo que quiero hacer ver es que es parte de lo que hace precioso el arbitraje, que es, recuerdo un foro donde una persona decía, es que se está americanizando el arbitraje. Y le contesté, no se está americanizando, se está darwinizando. Tomamos lo mejor de cada jurisdicción para hacer lo mejor. Extrañamente se quitó mi audio. ¿Ya se escucha? ¿Ya? Gracias. Ya, te Entonces, escuchamos. expuesta esta idea, que es maravillosa pero peligrosa, voy a, si están de acuerdo, hablar primero de, es maravillosa si se diseña bien, es maravillosa si se presenta, que se presente bien, y es maravillosa si se decide bien. Y uno puede con frecuencia ver que está mal diseñado, que está mal presentado, que está mal decidido, y yo creo que todos hemos cometido errores de todo eso. Por eso quiero empezar con unos conceptos muy básicos, porque con la explicación que hizo Elena ya puedo ir más rápido en esta parte de mi presentación. Primero, pruebas. La carga de la prueba todos sabemos lo que es. Pero lo que yo quiero recalcar, porque es el punto de origen de todo lo que vamos a hablar, es el principio del cual desprende. Es la facultad del tribunal de decidir sobre la admisibilidad, pertinencia y valor probatorio de las pruebas. Y si lo piensa en ese principio que está en el segundo párrafo del artículo 1435 del Código de Comercio, es un principio interesante porque es lo único que dice todo nuestro derecho arbitral sobre pruebas. Con 3 palabras sintetizamos y regulamos lo que en códigos procesales toma decenas, a veces centenas de artículos. Y es de ese principio que se desprende una serie de aproximaciones distintas para lograr colmar el que con frecuencia las partes no tienen los elementos para cumplir su carga de la prueba. Y tenemos la visión de estas aproximaciones, tenemos la visión de Estados Unidos, el discovery, que es muy invasivo y que es expresamente rechazada en arbitraje internacional, pero que hemos tomado algo que nos sirve. Tenemos la visión civilista, que es los medios preparatorios a juicio, que es, veo mucho experto aquí, me corregirán en la sesión de intercambio de impresiones, pero es muy raramente utilizado y definitivamente no en arbitraje. Y luego lo que ha destilado el mundo del arbitraje, y es las reglas IVA sobre la toma de pruebas en arbitraje internacional. Estas reglas, que ya las citó Elena y que recientemente en COVID fueron modificadas. Hablemos muy rápido de cuáles son los principios para beneficio de la discusión y los beneficios de quienes no hayan seguido tantos procedimientos de intercambio documental. Y yo diría 3 cosas: solicitud, lo que hay que cumplir, y las objeciones. La solicitud está en los artículos 3, 2 a 3 a 8 de las reglas IVA y tienes que pedir, indicando que no lo posees ni está bajo tu custodia, el documento que estás pidiendo. Tiene que ser y lo cito en inglés porque todavía no hay una traducción oficial a español y quiero estar seguro que no dejo de ser fiel al lenguaje. Narrow and specific category of documents. Y deben ser relevantes y materiales. En un momento explico exactamente qué significa esto. Segundo, exclusión, la parte que objeta. La regla es que debe dar todo lo que se le pide, a menos que objete. Y tenemos 7 objeciones en el artículo 9 de las reglas IVA, que en forma distinta, uno observa por personas distintas, se aprecia y se maneja. Y una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención sobre esto es que casi no se usa esta palabra que está aquí, compelling. Y este artículo lo cita 3 veces, porque el antecedente o el incentivo natural de la parte que no quiere entregar documentos que posiblemente le son adversos, es citar cualquier tipo de confidencialidad. Y como no lo estás mostrando, existe una asimetría de información que a la parte que pide le cuesta mucho trabajo resolver. ¿Por qué por qué no hay un problema de confidencialidad? ¿Por qué no hay un problema de sensibilidad? ¿Por qué hay una carga enorme que se pone? Y lo que hace, con sabiduría, en mi opinión, las reglas, es exigir que sea compelling, que no sea cualquier confidencialidad, porque entonces se convierte en una excusa.
Por último, la explicación, y es aquí donde la explicación de que la exposición de Elena es especialmente útil. Tiene que darse una explicación en caso de que no se entregue, por la parte que no entrega los documentos, que sea satisfactoria a los ojos del tribunal arbitral. ¿Por qué no diste el documento que, como explicó Elena, te ordené que dieras? Satisfactoria es lo único que nos dice, y eso es algo que a criterio del tribunal puede darse o no, y si no, viene la consecuencia de inferencia adversa. Sobre ello, hago eco de lo que Elena mencionó, que es una forma de razonar, que no es un castigo. Yo sí veo en varias jurisdicciones que la gente plantea la inferencia adversa como un castigo y por ende hay una serie de formas de pensar y pasos que dicen que hay que tomar para que el castigo sea legítimo. Por ejemplo, recuerdo en cierta jurisdicción sudamericana en la cual se decía es que no, tienes que primero percibir que me vas a hacer esto, porque si no, no es válido. Y todo eso parte de la premisa, segundo lo que dice Elena, de que como si fuera un castigo, y no, es, y como Andrea Horta es filósofa, no les ha dicho esto, pero es filósofa, le va a interesar, yo creo, y es en el silogismo que lleva una conclusión, es la premisa menor que te justifica la misma. Esa inferencia, la inferencia es un término en la filosofía que significa mucho. Es adversa cuando la premisa que pudiste haber dado para cambiar la ruta del silogismo, la ocultaste. Es decir, si las pruebas te beneficiaran, las hubieras dado. Es porque no te benefician que las ocultas. Porque además, y esto tiene que ver con la exclusión, toda esta discusión, especialmente la de confidencialidad, que se esgrime con mucha frecuencia, debe de no olvidar que todo lo que se entrega en intercambio documental está protegido por confidencialidad. Ha pasado que cuando uno tiene el intercambio documental antes de los primeros dos escritos, uno no sabe a quién creerle, no sabe qué dar. En verdad, eres un barco sin quilla, no sabes hacia dónde ir. Entonces, la tendencia ha sido a que sea después de la primera ronda. De esto más que viene, me voy a centrar en el reference schedule y el registro de privilegio y el tercer imparcial. El reference schedule todos lo hemos visto, pero hay formatos distintos. Yo quiero aplaudir este que están viendo enfrente de ustedes porque permite el hacer referencia a los escritos y el comentario de por qué, cosa que los árbitros que estamos apenas enterándonos de un expediente, yo quisiera recalcar esta observación. Abogados, los árbitros conocemos su asunto así en esta etapa. Hemos leído documentos, pero son documentos fríos. Hemos dado posiblemente una primera leída, a veces una segunda, pero todavía no hemos internalizado por completo las particularidades de su caso. Por ende, cualquier cosa que se pueda hacer por la abogado de parte para facilitar la guía hacia dónde decidir es muy, muy apreciada. Y este formato, que no siempre es visto, es uno que sugiero que se siga. Ahora, el registro de privilegio y confidencialidad es algo que no me extrañaría que nadie o muy pocos hubieran visto en este foro. Y es porque es relativamente reciente y no es frecuente verlo. Yo no lo he visto muchas veces. Y lo que se hace aquí es que cuando estás aduciendo una excepción, por ejemplo, confidencialidad, por ejemplo, tecnicidad, por ejemplo, sensibilidad, que hagas un documento aparte que se llama el registro de privilegio y confidencialidad y que digas por qué. Si dices, este documento lo objeto por confidencialidad, ¿pero por qué? Bueno, es que este documento es uno en el cual yo dialogué con mi abogado y por secreto profesional en México no se permite. O porque está protegido por una patente. O porque tengo un contrato de confidencialidad con X persona y aquí está el contrato que me lo impide. Que es un spin-off, si me permiten el término, del reference schedule, de toda la discusión que permite que el árbitro vea que no es una negativa genérica, que es el gran incentivo de la parte requerida. Y esto yo sugiero que se use más, con más frecuencia por ese motivo, porque le da asidero al tribunal para ver que lo que están abstractamente discutiendo las partes, en verdad está aterrizado en lo que se está discutiendo. Luego, el tercero, experto imparcial. Nunca lo he visto. Tengo dos casos donde lo hemos propuesto y por motivos distintos, generalmente a los honorarios, no se ha utilizado. Y es
Cuando una parte dice que yo sí lo muestro, árbitro, a ti, al tribunal, confío en ti, pero no a mi adversario, como tenemos el principio por debido proceso que nada que pase por los ojos del árbitro puede no ser visto por ambas partes, ¿cómo cubrir o cómo saciar una discusión de confidencialidad cuando no sabes lo que no sabes? Y una respuesta que, por cierto, las reglas IBA tomaron de las reglas WIPO, que es una medida muy astuta, es decir, si están A y B discutiendo sobre la posible confidencialidad de un documento, pues ¿por qué no contratamos un tercero, neutral, imparcial, que firme un convenio de confidencialidad, se lo damos a él, que él vea el documento que B dice que es confidencial y que A dice que está exagerando, y que él le reporte al tribunal, enterando a las partes, y así se cubre la información confidencial. Esta medida puede ser muy útil, suele estancarse en el tema de costos, y ya para entonces, para esas alturas de un intercambio documental, los ánimos, si me permite una metáfora, el capital político, el capital de discusión ya está muy disipado y por ende suele agotarse. Me interesará conocer opinión de otras personas, pero es algo que puede ser útil para casos donde en verdad se está discutiendo algo muy delicado. Como es oneroso y como es laborioso, puede no justificarse, pero a veces sí. Paso a la presentación. ¿Pedir o no pedir? Ese es el dilema. Y esto es algo que yo quisiera compartir con ustedes, una reflexión, porque hace no mucho vi una petición de intercambio documental de 96 hojas. Por definición, como recuerden el término de las reglas IBA, narrow and specific. Si uno ve una petición de 96 hojas, la primera reacción debe ser sorpresa. Conforme pasó el tiempo, yo creo que es natural que alguien pensara que no es una buena petición de documentos, que están exagerando, pero les llamará la atención saber que sí eran estrechos y específicos, narrow and specific. Lo que pasa es que es una obra de infraestructura de un tamaño tal, de una cantidad de temas técnicos, que sí se requerían 96 páginas de peticiones y se analizaron, tomó 2 semanas de casi actividad total del tribunal y lo decidimos de cierta manera. Pero lo que yo quiero transmitir en estos 2 puntos es que se piense muy bien por la abogada parte, que no se pidan, como decimos en litigio, pone fichas, sino que esté muy bien pensado lo que estás pidiendo porque te lo pueden dar. Y si te lo dan, no prueba, o sea, no se logra lo que tú quieres. Ahora, 3 grandes incentivos que el tribunal tiene que tener en mente: esconder, triturar y alterar. Y esto es algo que en mi experiencia ocurre con más frecuencia de la que nos damos cuenta. Qué fácil es decir, no existen. Yo les pregunto a las personas que tienen mucha experiencia en este foro, ¿cuántas veces han visto que alguien dice, no existe? ¿Qué haces con eso? Si tú eres la parte requirente, ¿qué haces con eso? Invariablemente, si un árbitro ve no existe, yo lo que he visto es, bueno, le creo. Cuidado con esto. Alexi Moore, que acaba de salir como presidente de la Corte de la ICC, en su plática final ante la asamblea del CEA, uno de los temas que él mencionó como más relevantes a tener en el radar en el mundo del arbitraje hoy en día es la tendencia de esconder y de triturar documentos para evitar el intercambio documental. Emmanuel Gallard, una de sus lecciones, que en paz descanse por cierto, de toda la saga del caso Yucos, él contaba era la medida que él llamaba rusa, de tritura todo. Esto requiere nuestra atención y los árbitros deben tenerlo muy en mente porque es el incentivo en contra del cual deben evaluar todas las negativas. Y por último, alterar. Hay una serie de formas, muchas maneras en que puede alterarse un documento y más en el mundo electrónico en que vivimos, que ya todo es electrónico. Qué fácil es borrar un forward, quitar la cadena, alterar una palabra, mover la fecha y todo eso que ocurre. Yo tengo un caso actual donde ocurrió y soy abogado de parte. Eso, presentarlo es tan delicado que a veces es inverosímil para un árbitro que se esté diciendo que alguien alteró una prueba. Por lo menos a mí me lo parece. Estándar, y ya con esto voy a empezar a acabar, Juan José. ¿Cuál es el estándar? Relevancia y materialidad. Estos son 2 términos de arte en esta materia. La relevancia es que el documento haga más o menos probativo un hecho controvertido. Y esto quiero enfatizarlo porque existe muchas ocasiones, y hay un árbitro en este público, que tenemos un caso en el cual se piden cosas, se dicen cosas que no son relevantes en el sentido de las reglas IVA. No es el momento para presentar tu caso, no es el momento para decir que la otra parte es mal portada, incumplidora, dolosa, no. Es el momento para discutir si la prueba es relevante en su sentido probativo. Segundo, materialidad. ¿Qué es materialidad? Y esto invito a que lo investiguen porque hay
no es evidente. En otras leyes especiales, por ejemplo, en materia bursátil, materialidad es algo, tienes que revelar, disclose un evento material, un evento que puede impactar el costo de la acción. Pero aquí esto significa otra cosa distinta. Otros dicen materialidad, la usan como relevancia o como importancia. La verdad es que es un término arte que significa algo muy específico. Y lo voy a decir en inglés porque me gustó este libro cómo lo maneja. A material document is a document required to allow complete consideration of the legal issues. Un documento que permite su cabal comprensión. Si es un documento que no es totalmente relevante, pero que puede dar luz sobre el conjunto de hechos, si es algo casuista, puede saciar este requisito. Esa es la noción de esto. Por último, ¿qué debe hacer el tribunal arbitral? ¿Cómo proceder? Porque aquí hay mucho estilo. Lo primero que sí creo que es importante enfatizar es que debes conocer el expediente. Y no quiero parecer que insisto, que te lo sepas perfecto. Estás en una etapa prematura del caso. Pero sí haberle dado una leída. Porque de que sea relevante o material, dependerá de lo que se está discutiendo en el caso. Y por eso agrego humildemente. Humildemente porque tiene que ver con ante la duda qué hacer. Es más, brinco ese. Ante la duda qué hacer, y aquí hay mucha diferencia de opinión. Es mi experiencia. Si tienes duda, paréntesis, con frecuencia tienes duda, ¿qué hacer? ¿Debes de ordenarlo? Y hay quien te puede decir, pues sí, si hay duda, ante la duda, mejor errar del lado de dar. Pero eso genera una discusión de voluminosidad. Las reglas IVA dicen al principio que debe ser un proceso esbelto y eficiente. Y entonces esto es algo que llamamos su atención como un tema a discutir porque no es evidente. Algo que yo he hecho en varios tribunales, y algunos que están aquí me han escuchado decir eso, es ante la duda prefiero dar, pero tenerlo muy en cuenta en costas. Porque cuando tú tiendes a preferir errar del lado conservador, pones a una parte a la merced de la otra ante asimetría de información y se ve con frecuencia que lo que haces es ponerla a dar a veces miles de documentos. Entonces tienes que, una sugerencia que yo he desarrollado, pero no en todos los tribunales que yo he vivido se hace, y no digo que esté mal, simplemente es una cuestión de estilo, que para evitar poner una parte a la merced de la otra, si vas a tomar la postura ante la duda dar, que le digas a las partes en la carta que emites como terminación del proceso de intercambio, decir, por favor, lleven un registro del costo involucrado solo en esto. Porque ese costo, ya que vives el caso más adelante, si resulta que todo lo que dieron en intercambio documental no lo ves en las pruebas del caso, quiere decir que A puso a B a incurrir en costos que fueron irrelevantes o fueron desperdicio. Pero si lo ves mucho y sirve, en verdad tuvo utilidad de intercambio documental, pues quiere decir que lo que A pidió de B era justificado y por ende no debes de hacer por lo menos una especial condena en costas. Inferencias adversas, que es el tema que con mucha sabiduría abordó Elena, yo lo que diría es que secundo todo lo que ha dicho, recalcaría que lo que no es una inversión de la carga de la prueba, comentario frecuentemente dicho. Creo que la decisión de tanto Singapur como de París que citó son correctas porque es fondo, es parte del proceso de definición del tribunal del fondo del asunto y por ende, inferencia o no, frecuente o no, es algo que es fondo y aunque te equivoques, está revestido de finalidad. Con eso concluyo, esperando que así se vea su siguiente intercambio documental. Gracias. Gracias, Francisco. Solo mencionar 2 temas de tu exposición. Sí, recalcamos ya en esta etapa de la plática la importancia de las reglas IVA, la importancia de tener presente la reforma última, que es de bastante interés. Toda la exposición detallada que hiciste sobre la manera de las capacidades de los árbitros para pedir documentos, las reglas que se debe de seguir cuando las partes quieren solicitar la presentación o producción de documentos, en fin, y el tema jurisprudencial que Elena nos compartió. Yo creo que eso debe de quedarnos muy claro a todos los que estamos interviniendo para ser cuidadosos en esas reglas. La segunda reflexión sería el tema de la confidencialidad, que lo abordaste con mucho cuidado y con mucho detalle, y es bien delicado. El tema, la acepción confidencialidad en nuestra ciencia jurídica tiene diversas acepciones diferentes y de ella varía en qué parte la ocupamos
con qué sentido la ocupamos y a dónde queremos llegar. Tú la has mencionado como una dificultad porque a los árbitros les quieren presentar como que todo es confidencial y entonces de ahí el pretexto para decir no la puedo presentar y se desemboca toda esta problemática casuística que nos has compartido, ¿no? Yo creo que ese sí es un verdadero reto para los árbitros, en donde debe de privar la honestidad de los abogados de parte y de las partes que están ante el tribunal arbitral en aras de que sea esto lo mayor transparente. Y lo último, para pasar a la siguiente etapa de reflexiones comunes, es que lo que estamos haciendo aquí y lo que estamos buscando es al máximo ir al juzgado. Y esto quizás no les guste a muchos de mis colegas litigantes, pero lo que estamos buscando es que el tribunal arbitral, en esa capacidad de admitir, valorar pertinencia y valorar alcance probatorio de sus documentos y todas estas facultades que le confiere la regla SIVA, lo resuelvan en sede arbitral y el juzgado sea un lugar al que quizá nunca u ojalá nunca las partes acudan al mismo, porque esto es un medio de solución que está basada en la voluntad de las partes y tratarse de alejar del imperio de los jueces. Si quieren, pasamos a la parte de las reflexiones entre ustedes dos, Francisco y Elena. Libremente les doy la palabra. ¿Qué tema quieren conversar con nosotros? Bueno, yo a la vista de, si me escuchan, sí, a la vista del tiempo y también por respeto a los oyentes que seguro que los que han tenido la habilidad de conectarse y que seguro que tienen otros quehaceres, simplemente cuatro pinceladas sobre la brillantísima exposición de Francisco que ha abordado con carácter general la exhibición documental en el arbitraje internacional. Abundar primero como de forma telegráfica, uno, completamente de acuerdo con que la exhibición documental puede llevar a cosas maravillosas si se utiliza con cuidado. Animar a los abogados civilistas a no enfrentarse a la exhibición documental de forma defensiva. Como no es parte de nuestra cultura jurídica, automáticamente nos sale el modo defensivo de cómo defendernos sobre una exhibición, pero no cómo utilizar lo que yo llamo que es una especie de espada Jedi, ¿no? Forma parte de otra galaxia, nosotros no tenemos espadas Jedi en nuestro día a día, pero existen. Y entonces hay una tendencia a evitar cómo nos defendemos de una exhibición documental, pero no cómo utilizamos la exhibición documental a nuestro favor. Y puestos a entender que va a ocurrir, nos pongamos como nos podemos decir que es inconstitucional, podemos patalear, pero va a ocurrir. En arbitraje internacional hay muchas posibilidades de que ocurra, pues vamos a intentar utilizarla a nuestro favor, porque es muy común en mi práctica habitual ver tanto desequilibrio de una parte civilista, generalmente pide 6 categorías de documentos, la parte anglosajona pide 93 categorías de documentos, porque por supuesto sabe perfectamente cómo funciona y además está muy cómoda utilizándola. Ese es el primero, que se puede usar, no solo se puede uno defender, sino se puede usar a favor del caso. Con respecto a la figura del experto al que mencionaba Francisco, yo tuve la oportunidad una vez en mi vida de hacer esto, no creo que lo haga nunca más, porque me cayó una losa de 10.000 documentos que tuve que analizar en una semana para decidir sobre su confidencialidad, con además prueba en normas deontológicas antagónicas que vinculaban a las dos partes. Y además los documentos estaban en un tercer país con otras normas deontológicas, fue un horror, pero sí que creo que fue útil. Fue un caso brasileiro muy complicado y creo que fue muy útil para, eso quiero pensar yo, para las partes utilizarlo, con lo cual sí les animo. También es mi experiencia, desafortunadamente, que hay que tener mucho cuidado con la destrucción de documentos. Es verdad que hay una tendencia de los árbitros a que si una parte me dice que no existen, pues que no existan, pero ahí no es solo el árbitro el que tiene que reaccionar, también las partes tienen que reaccionar. Casi todos los reglamentos arbitrales serios permiten medidas cautelares y medidas de conservación de prueba, que se nos olvida, siempre van juntas. Y en esa medida de conservación de pruebas, si uno sabe o anticipa que va a haber un apartado de exhibición documental porque está en arbitraje internacional y parece inevitable, utilícenla. Yo no puedo ordenar a una parte que potencialmente conserve documentos ex oficio, pero sí lo puedo hacer
si cuando negociamos el calendario procesal y se decide que va a haber una fase de exhibición documental, alguien con temor o no pide que se haga una orden genérica de que las partes conserven en su poder todos los documentos que potencialmente pudieran ser relevantes para la resolución del caso. ¿Lo harán igual? ¿Destruirán igual? ¿O no? Depende. Pero quizá tengamos una oportunidad. Con lo cual, no solo es una cuestión de los árbitros, sino también hay una cuestión de las partes de evitar que la otra parte les destruya los documentos. Y con respecto al papel de los árbitros, coincido con la importancia de que los árbitros conozcan el expediente, no de forma concienzuda, pero conozcan el expediente, y ahí nombrar un árbitro muy ocupado a lo mejor va en contra de sus intereses. El arbitraje es una cuestión estratégica. Si se la tienen que jugar a producción documental, si realmente necesitan documentos que no estén en posición de la parte, parece que no tienen nada que ver, elijan a un árbitro disponible y elijan a un árbitro que vaya a mirar, que sepa de lo que habla con respecto a la materia de arbitraje y que vaya a estar preparado para tomar esa decisión. Porque en ese caso se lo juegan todo a la exhibición documental. Y como el árbitro venga a medio gas, sin conocer mucho el procedimiento, sin conocer mucho la materia porque es más generalista, a lo mejor se quedan sin caso. Con lo cual es una cuestión estratégica a la hora incluso de nombrar árbitro, cuánto dependencia van a tener de la fase de producción documental, porque la regla, me atrevería a decir, es que los árbitros llegan generalmente o llegamos a ese momento, algunos más que otros, menos preparados que los abogados, eso seguro. Y por lo tanto tomamos decisiones en las que si es muy importante, necesitan un árbitro comprometido en ese momento y con un conocimiento suficiente. Es verdad que en la duda yo también tiendo a dar, con independencia de que luego condenen costas por comportamiento procesal si no es así, porque lo que no quiero, como me pasó en un caso, y lo tengo que decir, es llegar al laudo, que es cuando sí que tengo todos los elementos de prueba, y decir, ya, pero es que a mí me faltan estos documentos, y solo para descubrir que los denegué en exhibición documental. Y ahí es muy problemático pedirle a la parte ex oficio que aporte unos documentos que hemos dicho ya que no hemos considerado ni relevantes ni pertinentes. Con lo cual, lecciones que aprendí de ese caso ya hace tantos años. Uno, hay que prepararse muy bien para exhibición documental, porque es una lealtad a las partes. Y dos, en caso de duda, vamos a favorecer la exhibición. Gracias, Elena. Entiendo, Juan José, que comento yo, ¿verdad? Gracias. Seré muy breve porque coincido con todo, pero quisiera acentuar un par de cosas. Elena nos dice que es una forma de razonar, que no es inversión de carga a la prueba y no es castigo. Vale la pena enfatizar eso. También nos dice que casi no ocurre, y sobre eso quiero decir que mi experiencia es semejante a la de ella. Ella no me preguntó dentro de sus amigos árbitros latinoamericanos sobre la experiencia, pero yo, si me hubiera preguntado, le contestaría que solo lo he hecho una vez. Y contestaría además que hay miembros de Lima en este foro. No me dejará mentir que en una ocasión un practicante mexicano muy reconocido, Luis Enrique Graham, nos preguntó a todos quiénes han inferido adversamente. Y está en ese grupo los árbitros más activos del país. Y todos, salvo uno, dijeron nadie nunca. Entonces, es extraño que ocurra. Y creo que lo que has dicho, Elena, sobre cómo puede ser que ocurra, pero no lo dices, también puede ocurrir mucho. Porque al fin y al cabo, uno puede decir, habiendo evaluado las pruebas, mi conclusión es esta. Y eso es, y no tienes que usar la palabra inferencia adversa, que está ya tan cargada. Sé de un caso en donde un tribunal que fui parte dijimos inferencia adversa, y el abogado que perdió ese caso lo convirtió en su batalla de vida de cómo era posible. O sea, es un término ya cargado, porque algunas personas lo sienten como castigo y no es castigo. Yo secundo la visión filosófica de Elena. Y por último, yo también quiero confesar un caso en el cual no dimos ciertas pruebas en una fase. Por cierto, esto fue un caso de intercambio previo a primeros escritos. Esto fue hace 8 años. Y en la fase muy avanzada del caso, después de ya un laudo parcial, determinamos que sí tenía razón una de las partes respecto a un tema, y al momento de quererlo cuantificar, no había pericial porque no había la información financiera que habían requerido y que no dimos. Entonces nos encontramos en una pues muy triste disyuntiva, y es que ex post a todo pasado, de haber sabido si lo hubiéramos dado, pero en ese momento no parecía relevante, no cumplía los requisitos. Y entonces generó una discusión de qué hacer, porque ahí la visión en tribunal que existía de algunos era, bueno, pues si no hay pericial no podemos hacerle la tarea a una de las partes. Otra parte decía, es que no hay pericial porque no dimos la materia prima. Y otros decían, es que está en el expediente la información. Vamos a leerla nosotros y formarnos una opinión.
paréntesis, es la que decía yo, sí está, podemos formarnos, es sumar 46 facturas, eso yo no requiero una pericial, no requiero conocimiento especializado para hacer una sumatoria de 46 facturas. Y por mayoría el tribunal decidió que no. Además, lo divertido de ese caso es que yo fui presidente y mis dos coárbitros decidieron que no se diera ese concepto. Y sí me dolió, porque era algo delicado lo que habíamos determinado que procedía. Entonces he estado en la misma situación de Elena, en que no ordenas y luego te encuentras con que dejaste desamparada una parte. Y por eso creo que nos pasa que preferimos dar. Mi sugerencia ahí sería, y con esto concluyo, que no se nos olvide el tema de costos, porque para cuando llegas al final de la redacción del caso, que has deliberado a veces varias veces, y el tribunal ya está muy agotado su capital o deseo de seguir hablando, llegas al tema de costos. Y el tema de costos, pues es el tema de los costos del intercambio documental, iré incluido en eso. Ya para entonces, generalmente, ya no se habla de eso. Ya distribuyes costos de cierta manera siguiendo el tema principal. Mi sugerencia es que se haga aparte, se maneja aparte el tema de costos de intercambio documental. Me va a interesar mucho conocer la opinión de los demás. Gracias, Francisco. Por motivos de tiempo, Andrea, si parece, pasamos a la parte de preguntas para ver en obvio de toda la gente que nos hace el favor de acompañar. Hay varias. Voy a tratar de ir por, así que las que entraron primero. Hay una pregunta que nos hace Adriana, que dice, ¿qué opinión tienen de otras alternativas como el Earnest Schedule y el Stern Schedule en este tema de las inferencias? No sé, Javier, ¿quién quiere de los dos participar? Bueno, yo creo que como en todo en derecho son instrumentos valiosos para lo que sirven. Y creo que hay que distinguir mucho cuando uno tiene un caso muy complejo, cuando uno tiene un caso más sencillo, cuando uno tiene un caso de inversión, cuando uno tiene un caso comercial, porque son animales distintos. Entonces yo creo que el Reference Scheduler es un elemento muy, muy, muy sencillo, que es muy fácil de entender. Cualquier mejora a su respecto es muy bienvenida. Yo he trabajado sobre todo, conozco el Stern Schedule, pero sobre todo he trabajado con el Armesto Schedule. Que tampoco le veo tanta diferencia con el Redfern, pero bueno, yo creo que lo que hay que hacer es, y para mí esto es muy importante, tener la sensibilidad de cuánto de cómodo con el sistema de producción documental están las partes. Y si tenemos por lo menos a una que no está tan familiarizada con el sistema, adoptar instrumentos sofisticados, pensadas para partes sofisticadas, puede hacer caernos en el viejo refrán español de que lo mejor es enemigo de lo bueno. Francisco, ¿nos quieres comentar algo? Sí, muy buena pregunta, Orlando Cabrera. Orlando siempre tiene buenas preguntas y está al día con los avances, especialmente de arbitraje de inversión. Y yo confieso que nunca he tenido el Armesto Schedule ni el Stern Schedule, y cuando los he visto, me ha parecido que, no obstante que todo lo que venga de Juan Fernández Armesto para mí es positivo, tengo una gran opinión de él y el tribunal que comparto con él lo maneja de maravilla, todo lo que venga de él es bueno. Lo que observo de ambos es que hacen lo mismo, nada más que hacia vertical en vez de horizontal, y creo que el formato que les mostré logra con más, a lo mejor es que estoy habituado y la gente prefiere aquello que está habituado, el Reference Schedule. Entonces la verdad es que no hay mucha diferencia, pero de los dos preferiría el Armesto, aunque confieso que ninguno de los dos los he tenido, los he usado. De acuerdo. Gracias. Perdón por la confusión en el nombre. Fabricio Escalante nos manda una pregunta. Dice, si las reglas IVA no se señalan como aplicables en el arbitraje, ¿aún así consideran ustedes que se deben aplicar de forma supletoria o hay alguna forma de involucrarlas en la toma de decisiones? Es una muy buena pregunta. Yo intento siempre, a mí me gustan las reglas de la IVA, me gustan porque ordenan el procedimiento. Creo que mucha gente no sabe, yo creo que la versión del 21 incide en esto, y es que se pueden adoptar parcialmente. Si a uno no le gusta la exhibición documental la puede excluir, pero por lo menos no me excluye otras partes. Yo sé que hay reticencias, sobre todo en algunas jurisdicciones. Yo arbitro con carácter habitual en el Perú, y en el Perú depende. Hay gente que adora las reglas de la IVA y hay muchas partes que no quieren ni oír hablar de las reglas de la IVA, y es el derecho de la parte.
Las reglas de la IVA siguen siendo soft law, solo se convierten en hard law, en derecho duro, por voluntad de las partes. Yo en las órdenes procesales siempre sugiero a las partes e invito a las partes a que las adopten o por lo menos me dejen inspirarme en ellas a la hora de tomar decisiones en materia probatoria. Pero si hay una reticencia o no, yo no podría utilizarlas. Otra cosa es que las reglas de la IVA también incluyen cuestiones de puro sentido común que están dentro de la discrecionalidad del árbitro. Si no hay reglas de la IVA, decide el árbitro. Yo no voy a decidir con base en las reglas de la IVA, por supuesto, porque las partes no han querido, pero hay extractos de principios de sentido común que incluyen esas reglas que, por supuesto, serían aplicables igualmente. Esa es mi aproximación. Francisco. Pues sin reglas IVA, ¿en base a qué discute ese intercambio documental? Es una pregunta que cuando se ha objetado, que es en mi experiencia poco, o sea, en general, y creo que todos los casos que tengo, todos aluden a las pruebas IVA, pero sí he visto casos, recuerdo haber visto casos en los cuales alguien ha dicho, no, no quiero, ¿no? Pero cuando eso ocurre y hay intercambio documental, la gran pregunta es ¿en base a qué? Entonces creo que se pierde algo. A mí adoptarlo parcialmente obviamente es una opción, pero es que es un documento tan bien pensado, tan trabajado, tan discutido, que ha generado una praxis mundialmente aceptada, tan interpretado, que pues se lo pierden las partes si se objeta. Lo mismo pienso, por cierto, las reglas civiles sobre representación de partes. Hay una serie de temas ahí, yo sé que es más controvertido ese documento y es más nuevo, pero ese sí, casi nadie lo quiere adoptar. Son pocos los casos en los que se propone y las partes lo aceptan, la gente lo resiste con más frecuencia. Muy bien, gracias Francisco. Alejandro Ojeda nos manda 2 preguntas, las voy a leer ambas. Dice, ¿qué valor probatorio consideran ustedes que se le debe de dar a la inferencia negativa? Y la segunda pregunta es, en caso de que el árbitro o el tribunal arbitral decida incluir la inferencia negativa en el laudo, ¿ustedes qué valor probatorio le otorgarían comparado con el de una prueba documental? Bueno, como conversábamos antes, yo creo que es una prueba de presunciones, es una prueba indicada, no tiene la capacidad de prueba directa, lo que no significa que no se pueda utilizar. Y en ese sentido, si sustituye esa inferencia negativa se redacta sobre un documento no entregado, pues evidentemente es una presunción sobre un documento. Si la inferencia negativa, que no hemos hablado, pero también se puede hacer sobre la base de que un testigo no ha comparecido, yo no lo haría, no lo he visto nunca hacer y me parecería muy complicado replicar a ver qué hubiese dicho el testigo y utilizarlo además en contra de la parte que no... Primero que imputarle a la parte que un testigo no venga y además intentar hacer una ficción de qué hubiese declarado y sobre la base de esto hacer una inferencia negativa. Pero bueno, en ese sentido es una prueba de presunciones que sustituye a la prueba que no fue aportada al procedimiento. Muy bien. Francisco, ¿qué opinas? Secundo lo que ha dicho Elena. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Adrián Martínez. Es un poco tangencial al tema, pero la voy a leer. ¿Cuál es la postura respecto a la duplicidad de pruebas? Por ejemplo, ¿cuántos peritos expertos permiten que rindan testimonio respecto a un tema en particular? ¿Cuál sería su opinión? ¿Quieres empezar, Elena, o quieres que empiece? Es casuista. Depende qué quieres demostrar, qué tan verosímil o inverosímil es, y por ende necesitas más o menos elementos probatorios para demostrarlo. Como regla, entre más inverosímil es, más elementos probatorios para generar convicción en tu árbitro. Por ende, si estás demostrando o queriendo demostrar algo sencillo, con una es suficiente y es innecesario tener muchas pruebas, pero si estás, y esto pasa mucho en construcción, abordando temas muy complejos que permiten opiniones distintas, te puede convenir pensar en varios testigos y peritos. Y eso, supongo que la pregunta se refiere a un mismo hecho. Si se refiere a muchos hechos, pues la respuesta es por cada hecho. Elena. Sí, estoy de acuerdo. Simplemente hay veces que hay una tendencia a aportar muchos testigos que van a decir exactamente lo mismo. Yo simplemente, ya alguna vez, tengo una audiencia la semana que viene y precisamente para que se haga una idea, en una pieza de medidas cautelares urgente,
con un calendario imposible para el árbitro, como siempre. Tenemos 10 días para dictar la medida cautelar. Propusimos una vista y han propuesto 42 testigos. Y yo, hombre, alguno a lo mejor no. No sé cuántos me van a plantear en el proyecto principal. Esto es una pieza separada de medidas cautelares. Ahí sí he invitado alguna vez a la parte a que hiciera un acto de responsabilidad y contención para ver si pudiésemos evitar testimonios repetitivos. Yo estaré encantada de morir y estar 23 horas conectada a Zoom para escuchar a los 32 testigos o 42, pero cuidado con las contradicciones. Presentar muchos testigos para que digan lo mismo inevitablemente va a generar contradicciones, porque la misma pregunta hecha a dos personas tomadas al azar lleva respuestas que no siempre son coincidentes. Otra vez, estrategia. ¿Algo más que quieran añadir de esto? Tenemos una pregunta más para que pasemos al cierre, si quieren, Francisco y Elena. Es una pregunta de Salvador Fonseca. Es un poco larga, la voy a tratar de sintetizar. Él habla de la buena fe procesal, considera que las reglas IVA de alguna manera consagran o incluyen este concepto de la buena fe procesal, atendiendo al principio de intercambio de documentos. Y la pregunta sería, ¿ustedes qué opinan en el caso de un ocultamiento o destrucción de un documento? ¿Se viola o no se viola ese principio de buena fe? Y más bien, ¿qué consecuencia debería de tener? ¿O qué actitud tomarían ustedes como árbitros ante esa situación? Bueno, yo creo que es una pregunta, como no me sorprende nada viniendo de Salvador, clave, ¿no? Y yo creo que hay que ser muy contundentes en esto, sobre todo en jurisdicciones donde hay una cierta tendencia a adoptar en arbitraje prácticas más propias del procedimiento judicial civil. En el procedimiento judicial civil, por lo menos en las jurisdicciones en las que yo practico habitualmente, como es España y Francia, hay una presunción de mala fe, en el sentido de que hay una presunción de que vale mucho más actuar de mala fe. Esto no es real en arbitraje internacional. En arbitraje internacional, la expectativa de que las partes se comporten siguiendo un comportamiento de buena fe es mucho más alto. Y esto hay que saberlo cuando uno intenta traer al procedimiento arbitral prácticas más en el límite que a lo mejor funcionan ante los tribunales judiciales locales. La buena fe importa. Depende del derecho aplicable al fondo, eso no fuente de derecho, pero desde luego en el procedimiento es fuente de derecho en este sentido y los árbitros vamos a tenerla muy en cuenta. Si una parte oculta o destruye un documento, pinta mal. Como siempre va a haber consecuencias confesables, seguramente vía condena en costas, y va a haber consecuencias no confesables en el laudo, que es la pérdida absoluta de credibilidad. No te quiero contar ya, como contaba Francisco, cómo me alteres una prueba y te pille. Es decir, te tienes que alterarla y yo me tengo que enterar de que la has alterado. Entonces pierdes toda la credibilidad, pero no solo sobre respecto a ese documento. Pierdes la credibilidad como abogado, pierdes la credibilidad, tu cliente pierde la credibilidad, el caso pierde credibilidad. Porque si tienes que recurrir a esto, de alterar, con independencia de la sanción, el hecho de alterar una prueba, es que no tienes caso. Ese es el mensaje que le estás trasladando al tribunal. Si tienes que destruir una prueba es que no tienes caso o este caso queda comprometido por su caso. Con lo cual, la buena fe es fundamental y se tiene muy, muy en consideración en el arbitraje internacional. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Elena. Para no repetir, abonaría dos reflexiones. La primera es que uno ve que todo el mundo evoca el concepto buena fe y mala fe. O sea, todo el mundo habla de buena fe y todo el mundo dice que el otro actúa de mala fe. Y creo que sí hay algo allá adentro, en el contenido verdadero de ese concepto jurídico. Es decir, sí creo que es un principio, tanto en áreas distintas, como materia contractual, como en materia contenciosa, incluyendo arbitraje, y significa una serie de cosas que atada a la facultad, las facultades inherentes de un órgano adjudicador como es el tribunal arbitral, puede derivar en soluciones a dilemas procesales que no derivan del derecho escrito. Por ejemplo, confidencialidad. Por ejemplo, que una de las partes revele lo que se dijo en mediación durante el arbitraje, una táctica no infrecuente. En mi opinión, eso es contrario a la buena fe y debería ser no admisible esa aseveración
y debería merecer un apercibimiento del tribunal a las partes que no se tolera este tipo de conductas, porque el resultado es que se enfrían las mediaciones, cosa que hay que fomentar. Y es un ejemplo de muchas cosas que uno vive, y que el asidero es buena fe, porque no hay una norma específica hoy en día en derecho mexicano que lo aborde. Entonces, creo que significa mucho. No dejo de ver que es una de esas como estos cobra importancia, y sobre triturar o esconder, si eso se acredita, es mortal. Coincido con Elena. La cosa es acreditarlo, porque es algo cobijado por la asimetría de información que existe entre la parte que requiere y la parte que tiene, y si el tribunal no es asertivo, como nos ha recomendado Elena, si es un tribunal un poco más conservador, puede ser algo que pase tolerado sin que tenga consecuencias. Entonces hago eco de lo que dijo Elena y lo que dijo Alexi Moore en su conferencia. Perfecto, Francisco, gracias. Ya para irnos destinando sobre el cierre y pasar a la parte de las conclusiones, pues solo decir, el tema es un tema muy técnico. Nos han hecho el favor de dar mucho material. Están las reglas de la IVA, están las reglas jurisprudenciales que nos han compartido en sus presentaciones. Es un tema no solo de derecho escrito, sino de una parte del que anima o ilumina el espíritu y el entendimiento del árbitro y del tribunal arbitral a la hora de resolver y a la hora de conducir el procedimiento. Y finalmente, pues creo que todo esto está lleno de usos y costumbres en materia de arbitraje, que nuestra práctica mexicana pues ha sido bastante prolija y bastante interesante. Si nos hicieran el favor, Elena y Francisco, de ir cerrando con un par de minutos con algunas conclusiones, se los vamos a agradecer. Doña Elena, damas primero. Bueno, muy rápido, porque yo creo que ya hemos agotado la paciencia de todo el mundo. Estoy alucinada de que nadie nos haya abandonado, con lo cual sería completamente justificado, porque nos hemos pasado completamente de hora. Así que agradecer, mi minuto va para el agradecimiento al público por enriquecer este debate con sus preguntas. Y bueno, tiene que ver con el titular, es: la exhibición documental existe. Puede que en algunos casos no se dé, pero es algo que debemos anticipar que nos va a ocurrir. Es muy importante saber cómo utilizarla a favor de nuestro cliente en caso de ser abogados, y creo que los consejos y las recomendaciones que ha dado el profesor González de Cosío sobre el diseño, la ejecución y la decisión son exactamente la forma en la que este mecanismo, al que no hay que tenerle miedo, solo hay que entenderlo, funciona y funciona bien. Y con respecto a las influencias negativas, bueno, pues en caso de necesitarlas, elijan bien al árbitro desde el principio y plantearlas correctamente para ayudar al árbitro a poder encontrar ese valor para poder adoptarlas. Yo me sumo al agradecimiento de Elena a Andrea Horta, que repito mi felicitación porque sea la presidenta de Canaco, lo celebro, al licenciado Mundo por su amabilidad, el que me permiten acercarme a Canaco, y un placer compartir este tema con este foro de expertos con una reconocida experta, doña Elena. Gracias por la moderación, Juan José. Gracias a ustedes, gracias Elena, gracias Francisco y a todo el staff de la Canaco por el espacio, y sobre todo a los participantes que estuvieron muy atentos y sobre todo muy participativos y mandando mensajes y comentarios. Ha sido la verdad yo creo que una reflexión, un ejercicio académico con un rigor intelectual bastante elevado. Nos deja a todos con inquietudes, que eso es de eso se tratan estos ejercicios. Y pues este moderador agradece nuevamente que me hayan invitado a participar. Andrea, te dejo el espacio, por favor. Gracias. Pues a mí nada más me resta decir que les agradezco mucho. La plática estuvo súper interesante, la gente sigue aquí, creo que nos quedamos con ganas de más, y eso siempre es muy, muy bueno. Muchas gracias Elena, Francisco y Juan José. Gracias a todos los asistentes, y les recordamos que si quieren saber más eventos que tendrá Canaco, pues nos sigan en redes sociales, y muchísimas gracias y que tengan buen día. Hasta el siguiente evento.